al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Todos en esta preciosa hora que tenemos nuevamente nuestro estudio de Hebreos, bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, te estamos dando la gloria y la honra a ti en esta hora. Gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de estar conectados, Señor, con tus hijos que están pendientes de este estudio de Hebreos. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias porque podemos orar también en este momento por todos nuestros hermanos, hermanas, los jóvenes, los niños de nuestra iglesia, por cada hermano que ahorita, Señor, está orando con nosotros. Pedimos que tú le bendigas grandemente, que tú obres en cada petición de su corazón, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tú nos pides, nos ordenas en tu palabra que oremos. Orad sin cesar, dice tu palabra bendita. Y Señor, por eso hoy oramos que tú te manifiestes en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Dios, por ser bueno, por ser fiel. Gracias también por la palabra poderosa que vas a poner hoy en nuestros corazones. Gracias por todas tus bondades. Gracias por oírnos. En el nombre poderoso de Cristo hemos orado. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, ¿Qué tal, hijo? Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos en una semana más de estudio de la palabra del Señor. Esperamos que la gracia y la misericordia del Señor esté con ustedes y que de verdad cada tiempo de oración que tengamos sea una bendición para nuestras vidas y un reto de fe para creerle a nuestro Padre Celestial, incluso en medio de situaciones difíciles. Amén. Estamos estudiando, mis amados hermanos, el versículo 14 de Hebreos 3:14, la implicación en todos los aspectos que tiene esa palabra que encontramos ahí. Leamos Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? No está diciendo, yo no sé, ahí Jesús te dio la salvación, mira a ver cómo la cuidas. Porque, mi amado hermano, pensar que yo puedo cuidar mi salvación aparte de la dirección del Espíritu Santo y el poder de Dios, eso es imposible. Eso, hermano, eso llevado hasta el extremo sería incluso querer agregarle algo a la sangre de Jesucristo, y eso sería pecado. Ahora, definitivamente con esto no estamos diciendo usted no haga nada, usted ya recibió la gracia y usted es feliz y usted ya no debe nada. Mire, mi amado hermano, toda crítica en ese sentido está en nuestra posición está fuera de lugar, porque nosotros creemos y compartimos la bendita y poderosa palabra que es de gracia de Dios, que es de misericordia de Dios, pero después de eso, las obras tienen un lugar poderoso en la vida del creyente. No tiene que ver una cosa con la otra en lo absoluto. Después de todo lo que hemos estudiado, esto que hemos hablado un montón de veces, no hay conexión. O sea, la gracia que recibimos es completamente gratis. No tenemos que hacer nada más que poner nuestra confianza en el Señor. Pero
condicionar, mantener Ajá, la salvación ajá, a la ajá. buena conducta del creyente es un error. Y creer que la buena conducta del creyente no muestra que es salvo también es un error. Entonces nosotros Ajá, no ajá, es que ajá. vamos a ir por la vida haciendo cosas buenas porque así no perdemos la salvación. No, vamos a ir por la vida honrando el nombre del Señor y siendo testimonio de que hay salvación porque Él ya nos salvó y somos perdonados. Mire, uno de los ataques más terribles que hay en contra de este aspecto de la enseñanza bíblica, de la doctrina bíblica, no de el calvinismo o de la doctrina de esta iglesia o la doctrina de este pastor, no, de la enseñanza bíblica. Y de toda la Biblia. De toda la vida. De Desde todo. el mismo momento que se declara por el Espíritu Santo esta verdad, ya hay oposición Total. a esta verdad. ¿Quiere verlo? Romanos 6, verso 1. Mire lo que dice ahí la palabra. Del capítulo 3, 4 y 5, el apóstol Pablo está diciendo, ¿cómo vamos a ser salvos? Y está expresando y está explicando lo que significa la gracia, la justificación que se recibe por medio de la fe. Y entonces, como ya explicó esa gracia, viene ahora y dice, Pero no va a sobrar más de alguno. O sea, esto no se le ocurrió solo a usted que se opone a esta enseñanza. No, el Espíritu Santo ya previendo eso, escribe Romanos 6:1. y es que también una cosa que cabe aclarar aquí es que algunos dicen, no, es que eso es de Pablo. No, eso es de la Biblia, eso es de Dios. El instrumento que Dios utilizó fue Pablo, pero no quiere decir que esta doctrina es de Pablo. No, es una no, doctrina no, bíblica no, que correcto. el Señor revela al apóstol Pablo. Esa es otra cosa. Mire el versículo 1 de Romanos 6:1, ¿cómo dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ajá, En ajá. ninguna manera. Ah, Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire qué interesante. Mire, volvamos otra vez a leerlo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Óigame pues, ¿qué hay detrás de este versículo 1? Dice, a ver, ¿qué trajo la gracia? El pecado. Por lo tanto, donde hay pecado, va a haber gracia. Y más gracia. Y si queremos más gracia, Hay que pecar más. hay que pecar más. Eso es lo que piensa la gente de los que creemos esta enseñanza bíblica. Y óigame, no se le ocurrió a usted, ni se le ocurrió a la iglesia donde usted fue criado. No, desde el apóstol Pablo ya tenía este ataque. Bueno, realmente la iglesia aquí podemos decir es una iglesia primitiva, es una iglesia que está iniciando. O sea, Correcto, no hay correcto. 400 Ajá, años ajá, después de ajá. Cristo de esto, no. Correcto. E inmediatamente ya hay correcto. gente que dice, bueno, eso tan bueno no puede ser cierto, eso no puede ser así. Aquí hay algo que el hombre debe de hacer. Mire qué interesante. Ahora leamos el versículo 2. Perdonen, comencemos con el 1 y terminamos con el 2 juntos para que entendamos el concepto claro de lo que ahí se está enseñando. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, entre ¿qué quiero? ¿Tener más gracia? Entonces peco más. ¿Y cómo contesta él? En ninguna manera. En ninguna manera. Enfáticamente, no piensen de otra forma, no es así. Oiga, hermano, no quiere decir no. Exactamente. Pero en ninguna manera no solo quiere decir no. ¿Sabe qué significa? No, 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 no y no. Hay un énfasis Ajá. terrible del apóstol inspirado por el Espíritu para decir ni se les atraviese por la cabeza, es lo que está diciendo aquí, Ajá, ni les pase por la cabeza. Fíjate, Pablo, que la palabra, estas tres palabras del versículo 2, en griego se dicen dos palabras, me genoito. Y sabe que se lo voy a decir en chiquimulteco. Dice, o sea, mucha, que cuando querramos más gracia hay que pecar más. ¿Y sabe cómo se contesta en chiquimulteco? Que se te tuerza la boca, que se te queme la lengua. O sea, esto, porque, ¿qué es lo que dicen aquí? Usted quiere avanzar más, retroceda un montón, así tiene más impulso para llegar más adelante. Y fíjese que ese ataque no comenzó con su iglesia, ni comenzó porque a usted se le ocurrió. No, desde Romanos 6. Ahora, digamos, Desde que fue escrita la palabra de Dios,
Ya Dios prevía que había gente que no iba a entender la gracia. Pensemos una cosa siendo bien honestos. Este es un ataque entonces del diablo contra la doctrina. O sea, no podemos venir y decir, no, es que esta es una pelea entre dos posturas de dos teólogos, esta es una pelea entre dos tipos de iglesia. No, esto es el diablo intentando torcer el mensaje de la palabra. Yo conozco gente bien honesta, bien amorosa con el Señor, con un compromiso fiel de Dios, pero eso no les quita la posición de que están equivocados en este aspecto. Porque mire, pues, ¿qué es lo que dicen ellos? Ay, no, es que si uno predica eso, le está dando permiso a la gente. Algo tiene la gente de escondido y por eso quieren esta clase de enseñanza. No. El apóstol Pablo dijo, para aquellos que piensan que predicar la gloria de la gracia empaña el evangelio, me llenó de ninguna manera. Oiga, hermano, esta es la forma más enfática. ¿Sabe? Genoy es de nacimiento. ¿Y sabe qué dice? Que ese pensamiento Ni nazca. Ni siquiera tenga la luz, que no llegue a la luz. Ni se te ocurra. Exactamente. Eso y sabe que es bien interesante. Pablo lo repite, lo pone en el capítulo 3, Pablo lo repite en el capítulo 6 2 veces. Ya lo leímos en el 2, leámoslo ahora en el 15. Mire cómo dice. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Cómo dice? En ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna manera. Que no se te ocurra. Me llenó, que ni se te ocurra, que se te tuerza la boca cuando pensás en eso. Cuando estudiábamos esto, una de las formas de entender esa palabra es que esa idea ni siquiera se te cruce por la mente. Que ni siquiera llegues a pensar en eso, que ni se te ocurra que vos tenés gracia y por eso podés pecar, que eso ni te pase por aquí. Amado hermano, el entender que al predicar la gloria de la gracia. ¿Y sabe cuál es la gloria de la gracia? Que usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Así es. Si no fuera por el poder del Espíritu, la gloria del Espíritu y la sangre preciosa de Jesucristo. Porque ahora, vuelvo a repetirlo, ¿eso quiere decir que yo tengo que vivir como toda mi carota? No, es que me llenoito. ¿Por de qué? ninguna manera. ¿Por qué se puede ser tan enfático con esto que estamos leyendo? Por lo que sigue diciendo el versículo 2. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, un hijo de Dios, ¿cómo está contra el pecado? Está muerto. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, aquí, hermano, hay algo claro. El Hijo de Dios debe haber muerto al pecado. Correcto. Y nada más. Correcto. Amado hermano, al estudiar la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta de eso. Ahora, volvemos a decir una cosa bien interesante. Leamos, por favor, Pablo, otra vez, Hebreos 3:14. Leamos, por favor, Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora, ¿qué está diciendo entonces aquí? Está diciendo, la gente de Dios tiene una característica. Permanece. Llega al fin. Judas no era de Dios. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Que ya había sido determinado. El hijo de perdición. Ahora, Pedro era de Dios. Y como era de Dios, él se restauró. David era de Dios y como era de Dios se restauró. Abraham era de Dios y como era de Dios se restauró. Adán era de Dios y como era de Dios se restauró. Abraham como era de Dios se restauró. Porque no estamos calificando la perfección de la obra de la persona, sino el Señor califica la perfección de la obra de Cristo, no la de Pedro, no la de Abraham, no la de Moisés, no la de Adán, no la suya, no la mía, no la del pastor, la de ninguno. Todo es a través de Cristo. Ahora, hay una gran verdad también detrás de esto que tenemos que establecer. Hermano, hay gente que no permanece, que se ahorca igual que Pedro. Perdón, no Pedro, sino Judas. Judas. ¿Sabe por qué? Porque no tienen raíz.
no han nacido. No eran. No han nacido de nuevo. Eso lo dice Lucas 8:13. Es un repaso el que estamos haciendo. ¿Cómo dice Lucas 8:13? Los de sobre la piedra, los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen por algún tiempo. ¿Por qué no tienen raíces? Ahora, ¿Qué no son? creen. Ese creer es ellos tienen la fe que salva. No. No. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. No son. Ellos Absolutamente. no tienen nada. Eso dice Hebreos 10:38 al 39 también. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará Mi alma. a mi alma, perdón, es que estaba leyendo. Ah, Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preservación del alma. nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que no tienen raíz. Nosotros somos de los que tienen la fe salvadora. Y por eso Amén. en el nombre de Jesús vamos a prevalecer. Vamos a permanecer. Porque sí hemos sido preservados. ¿Por qué? Por la gracia salvadora de Cristo. Porque hay gente que aunque esté adentro, aunque aparentemente crean, no son de nosotros, ni han sido nunca. Primera Juan capítulo 2, verso 18 al 20. ¿Cómo dice? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Oiga, no eran de nosotros. No está diciendo la Biblia, fueron de nosotros 3 meses, pero a los 3 meses cayeron de la gracia y perdieron. Hay gente que cae de la gracia, sí, pero no está diciendo este versículo eso. Lo que está diciendo es, no eran de nosotros. Estaban disfrazados, pero nunca fueron. Al ver debajo de la tierra, ellos no tenían raíces. Ni una sola raíz. Ahora, ¿por qué? Porque la raíz no es una cosa que dependa del hombre, es una cosa que depende única y exclusivamente del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 22-23, Jesucristo lo dijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo? Nunca les conocí. Nunca. ¿Qué quiere decir nunca? Que nunca los conoció. Un poquito de tiempo sí, pero no. El demás tiempo no. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca, mire, nunca los conocí. Y es que las cosas que acabamos de leer, que ellos están poniendo como su carta de presentación, ni siquiera vienen al caso aquí. O sea, no es, el Señor no viene y no está calificando. Ah, qué bonito lo que dices. No, les está diciendo, yo no te conozco. Es que ¿sabes qué es lo que pasa, Pablo? Es que algunos piensan que por las cosas que ellos hacen, el Señor los tiene que dejar entrar al cielo. Exactamente, sí. Como yo soy profeta, como yo soy predicador, como yo soy instrumento de Dios para ver milagros. O tan sencillo como decir, yo me he portado bien y por eso yo me gané la salvación, porque vos me la diste, pero yo no la perdí. Aquí la tengo intacta. Dice el Señor, nunca los conocí. Mire pues, ¿en qué tiempo estos que se van a ir al infierno fueron hijos de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿2 días, 3 días, 1 mes, 2 meses? Ni siquiera un segundo. Ni siquiera un segundo partido 1000. Porque Jesús habla aquí una palabra perfectamente... Un absoluto. Yo nunca absoluta. Yo nunca los conocí. ¡Nunca! Hay gente que niega que conoce a algunas personas. Hay gente que, no, es que yo no lo conozco y efectivamente la conoce y después le sacan fotos que estuvieron ahí juntos. No, el Señor no va a mentir, el Señor nunca miente. Y si Él dice, yo nunca los conocí, es porque nunca los conoció. Entonces, hay gente que está dentro, dice 1 Juan, pero que en un momento van a salir porque no eran de nosotros. Y no solo están adentro, según Mateo, sino que hacen a través de ellos grandes cosas y pareciera que son unos grandes ungidos del Señor cuando Él les dice, yo nunca los conozco, no los conocí, no sé quién son. Pero los que Jesús conoce, esos tienen un sello. Así es. Un sello del Espíritu que vamos a estudiar más adelante. Amén. Pero
¿Qué dijo Jesús en su oración sacerdotal? ¿Qué dijo Juan Jesús? 17:12. Mira qué lindo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿Quién los guardó? Ellos se guardaron solitos. No, yo los guardé, dice Jesús. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, no es que sean pilas y por eso no se perdieron. No, es que yo los guardé, vos me los diste y yo los cuidé. Ahora, eso no está diciendo, hermano, que Juan y Mateo podían hacer lo que se les daba la gana. No. Escucha una cosa bien linda, hermano. Escuche esto. Esta es la fe bíblica y por eso es que es la fe de iglesia de vida. Amado hermano, el creyente peca, sí, pero no peca para que venga más gracia. ¡Jamás! ¡De ninguna manera! Ahora, todo pecado. Hermano, estoy sufriendo, estoy pagando el pecado que hice porque soy cristiano y pequé. No. Ese pecado lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, vos como hijo vas a ser disciplinado por ese pecado. Y pagó por los presentes y por los futuros. Y ahora, por los pasados, eso por todos. no te quita que seas disciplinado por ese pecado. Y dice, pero es que en la iglesia nosotros no hay disciplina. Es que no estoy hablando solo de eso. Exacto. Estoy hablando de la disciplina del Señor de Hebreos 12. Estoy hablando de el Padre al Hijo que ama, disciplina. Y la iglesia tiene que estar en el mismo tenor que el Padre y apoyar la disciplina de Dios sobre el creyente que peca. No para hacerlo más salvo, no, para hacerlo útil aquí en la tierra y que pueda servir de bendición para otros. Es que no lo están castigando para que le devuelvan su DPI de hijo. Su condición de hijo, no. No. Porque es hijo, lo están disciplinando. Hay que castigar. No para que sea hijo, sino porque es hijo. Amados, estamos deteniéndonos tanto en Hebreos capítulo 3, verso 14, pero es que es necesario entender esto. Esto es muy vital, esto es perfectamente vital. Primero, hermano, para saber que hay unos adentro que no son nada, oye. Ahora, el que es, sabe una forma en la que se conoce. Va a permanecer. Que permanece. Ahora, ¿quiere decir eso que no peca? No, pero el día que peca, Dios lo va a emparejar. Ahora, si usted peca y no le pasa nada, mire su DPI porque usted es hijo de otro y no de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos vemos mañana, primero Dios.